Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a otro tiempo de estudio de la palabra del Señor, acá en esta plataforma de nuestra iglesia querida, nuestra iglesia Cabevit, ubicado acá en el barrio Guapilo, Junín, octavo anillo de la avenida Cumavi, este hermoso ministerio que ya tiene bastantes años en esta zona. Como iglesia hemos estado promoviendo el Evangelio de Jesucristo en este lugar y hasta la fecha el Señor ha sido fiel con nosotros a pesar de las circunstancias y a pesar de el esfuerzo que uno hace. El Señor siempre provee a su iglesia el personal, provee los recursos económicos y sobre todo provee hermanos que aman el servicio a la obra y que aman proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos otra vez a este tiempo en el cual nos vamos a reunir para avanzar con el estudio bíblico de esta semana. La semana pasada no estuvimos porque teníamos la conferencia de misiones cristianas y estuvimos participando de la conferencia online y escuchando las prédicas de los hermanos que nos bendijeron con la palabra del Señor. Y fue un tiempo maravilloso, también fue un tiempo en el cual nos planteamos, nos plantearon los hermanos, ¿no? Los desafíos que se viene para la iglesia en estos tiempos de crisis. Pero a la luz del tiempo en el cual nosotros tenemos para compartir este estudio, vamos a dedicarle un tiempo a la oración y vamos a dar la bienvenida también a varios hermanos que están con nosotros conectados en vía Zoom y también a los hermanos que nos ven a través del Facebook. Vamos a orar, vamos a dedicarle este tiempo al Señor para pasar al tiempo de estudio. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos, apartemos toda distracción alrededor nuestra, podamos tener nuestra Biblia abierta en el libro, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, es el que vamos a considerar el día de hoy, y dediquémosle esta oración al Señor. Amado Padre, Dios eterno, bendito Señor, gracias otra vez, Padre, por tu misericordia, por tu amor y por la gracia extendida a favor nuestro allá en la cruz. Bendito Señor, este día y esta noche y esta hora, Señor, queremos dedicarla al estudio de tu palabra. A ver, Señor, la carta de Pablo, el capítulo 3, a la iglesia de los Efesios, Señor. Te pedimos que las enseñanzas que vamos a aprender el día de hoy se puedan quedar en nuestra mente, grabadas en nuestros corazones, y que nosotros podamos, Señor, asimilar tus enseñanzas, asimilar lo que tú quieres decir a tu iglesia en estas cartas, Señor, para poder transmitirlas de una forma viva a los que nos conocen. Padre Santo, bendice el tiempo que tenemos ahora, guíanos a una correcta interpretación de tu palabra, guíanos a poder expresarla de la mejor manera, y te ruego, Señor, por todos los hermanos que están conectados en esta noche, tú
les estés con ellos, abriendo su mente y sus corazones para recibir tu palabra. En el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir el capítulo 3 del libro de los Efesios, pero antes vamos a, como nos hemos tomado un tiempo casi de una semana en el cual no hemos estado pendientes, vamos a hacer un breve repaso sin antes tomarnos un minutito, robarles un minuto para poder felicitarles a todos ustedes, a todos por estar pendientes en este tiempo, por estar en esta clase, por tomarse este tiempo y este espacio para poder abrir la palabra del Señor y para poder leerla y para poder estudiarla. Saben que es muy importante para todo cristiano el pasar tiempo en el estudio de la palabra del Señor. Y algo que es más importante, que ustedes están acá, denota el interés que tienen por aprender la palabra del Señor. Y parte del estudio de nosotros es conocer la Biblia. Y nosotros al abrir la Biblia y leerla y conocer y aprender, estamos conociendo más a Dios y su propósito y su carácter y cómo Él se revela en su palabra, lo que Él ha hecho y lo que Él espera de parte de nosotros que hagamos. Así que a raíz de eso, nosotros debemos responder a lo que el Señor nos dice en su palabra, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, una de estas respuestas es enamorarnos más y más de la palabra del Señor, enamorarnos más y más de Él, de sus propósitos. La palabra del Señor, la Biblia, es algo muy importante para los cristianos. Es la revelación de Dios. Es como Él se da a conocer. Así que la idea no es solo de que nosotros sepamos la historia o los tecnicismos de lo que está en estos libros, sino que es algo mucho más importante, es cómo nosotros respondemos a esa palabra. ¿Qué impacto tiene en la vida de cada uno de nosotros el aprendizaje de Dios? Y cómo mi vida va a cambiar a través del impacto de la palabra del Señor, a través de la lectura de la Biblia, cómo va a cambiar, cómo se va a ver reflejada el aprendizaje que tenemos ahora en mi comportamiento de aquí en adelante. Y sobre todo, y algo que para mí en lo personal es algo maravilloso, es que con un estudio de la Biblia o con una lectura de la Biblia, el efecto santificador que tiene en la vida de todo cristiano y de obediencia de cada creyente. Eso es algo que yo valoro mucho. Quise robarles un par de minutitos en esto para felicitarles, para agradecerles y para animarles, motivarles a que puedan pasar más tiempo en la lectura y en el estudio de la palabra del Señor. Haciendo un repaso por el libro por la carta y el capítulo 1 y 2 que hemos considerado las anteriores semanas, vemos cómo en el capítulo 1 teníamos las bendiciones espirituales del creyente. Y tenemos a la Trinidad actuando en este capítulo, porque en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo tenemos distintas posiciones. Por ejemplo, en el Padre decíamos que fuimos escogidos por el Padre de antemano y también que fuimos aceptos por Él y predestinados. Y en cuanto al Hijo, hemos alcanzado la redención, el perdón, la revelación y la herencia. Hablando del capítulo 1 y con el Espíritu Santo también fuimos sellados y es la garantía de que nosotros tenemos la herencia y somos hijos de Dios. Así que considerando los versículos del primer capítulo, podemos notar que en el Padre estuvimos en la mente del Padre mucho antes de la creación del mundo.
Y en el Padre, también en el Hijo, nosotros ya fuimos reconciliados, porque fuimos predestinados y fuimos aceptos y recibimos el perdón, no solo el perdón, sino la revelación y la herencia y una garantía que es la presencia del Espíritu Santo y es el sello que el cristiano tiene en este tiempo. Brincándole ya al capítulo 2, podemos ver las condiciones del hombre fuera de Cristo. Y este era un capítulo triste que consideramos porque en algún tiempo nosotros estuvimos ahí, nosotros estábamos muertos, éramos inclinados hacia el mal, éramos hijos de ira. Y eso es lo que pasa cuando estamos fuera de Cristo. En cambio, versículo 4 al 10, vemos la intervención de Dios, porque dice, pero Dios, y esa es una palabra hermosa en esta carta, pero Dios, la intervención de Él es una palabra clave. Tuvimos la salvación por gracia, porque cuando el Señor interviene, para nosotros debe ser un motivo de alegría y un motivo de esperanza. Después vimos del versículo 11 al 22 el efecto aplicado a los gentiles, la extensión de la salvación. Nosotros, los gentiles, nosotros, los que no somos judíos de nacimiento. Así que para concluir hasta acá, hasta el capítulo 2 que avanzamos, vemos que fuera de Cristo, nosotros tenemos perdición. A través de Cristo, nosotros alcanzamos la salvación. Y en Cristo, nosotros tenemos santificación. Una santificación posicional y una santificación progresiva hasta el día que el Señor venga. Todo evento, hermanos, relacionado con Dios está íntimamente determinado por Jesús, por el tiempo, por el espacio que Jesús ocupa en la vida de cada uno de nosotros. Así que vemos hasta acá que fuera de Cristo nosotros estamos perdidos. A través de Cristo nosotros alcanzamos ese regalo maravilloso que es la salvación. Y en Cristo nosotros gozamos de lo que es la santificación. ¿Por qué? Porque considerando el pasaje de Juan capítulo 15, dice, porque sin Cristo nada podéis hacer. Es que sin Cristo no existe nada más para un cristiano. No existe nada. Fuera de Él estamos perdidos. Solo por Él alcanzamos la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados. Y en Cristo estamos posicionados en la santidad de Él, en la presencia del Padre. Es parte del repaso que tuvimos hasta el capítulo 2 y viendo ya el capítulo 3 vamos a hablar del misterio de Pablo hacia los gentiles, el ministerio de Pablo hacia los gentiles. Y vamos a hablar del capítulo 3, del versículo 1 hasta el 13, considerando ese gran misterio. Y más adelante, el capítulo 14 hasta el 19 vamos a ver una oración de Pablo, una oración de Pablo y el amor de Pablo que se expresa en esta oración hacia los hermanos para interceder en cuanto al crecimiento espiritual de ellos. Y por último, terminar con una pequeña doxología desde el versículo 20 hasta el 21. Vamos a meternos de lleno en el texto a partir del capítulo 1 y lo vamos a leer de corrido hasta el versículo 13. Dice, por esta causa, acompáñenme en la lectura, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, muy importante, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros
que por revelación me fue dada el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación del poder, de su poder. A mí, muy importante, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inmensurables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, o sea, en Cristo, por el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hermanos, esta parte del versículo 1 del capítulo 3, yo pienso que es una continuación del capítulo 2, y en algunas Biblias el versículo 2 del capítulo 3 abre un paréntesis hasta el versículo 13 para continuar con la lectura desde el capítulo 14. Vamos a hacerlo de esta forma. Dice, versículo 1, repasamos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Siguiendo este orden del versículo, a continuación dice, por esta causa. ¿Qué causa? O sea, lo que Pablo ya les había declarado en el capítulo 2. La causa del evangelio que los declaré, la causa del evangelio que les declaré. Quiero seguir, dice Pablo. Vamos a ver más atrás. Vamos a irnos al capítulo 2 y vamos a leer el versículo del versículo 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otras palabras, lo que Pablo está haciendo acá es que les está diciendo que ustedes también son partícipes de esta salvación. Y por eso yo continúo, dice, por esta causa. ¿Por qué causa? Yo, Pablo, prisionero de vosotros los gentiles. Es impresionante cómo Pablo escribe esta maravillosa carta, hermanos, con un mensaje tan valioso de salvación del versículo 19 al 22 que vimos.
para los gentiles. Y Pablo no escribe esta carta en un lugar de vacaciones. No, no la escribe en un lugar, en un escritorio bien acomodado con un montón de libros o de rollos en el cual él pueda tomar alguno de ellos en la comodidad de un hogar. No, Pablo escribe estas palabras en una prisión. ¿Y cómo eran las prisiones de la época? Bueno, podemos traer a la mente cómo son las prisiones en este tiempo. No son nada agradables, hay hacinamiento de personas, la higiene no es muy buena, y si vamos 2000 años atrás, nos podemos imaginar algo similar o un poco más complicado, porque ahí las prisiones estaban debajo de la tierra, y era algo verdaderamente incómodo. Podemos resaltar en esta parte el amor pastoral de Pablo para los hermanos, para los gentiles, porque le fue encomendado el ministerio de la predicación hacia los gentiles, o sea, hacia nosotros. Estas cartas, hermanos, están dirigidas hacia nosotros. Está dirigida hacia usted, hacia mí. Estas palabras las podemos hacer llegar como personales a nuestros corazones, y hablar de eso ya nos tomaría muchísimo tiempo, porque dice Pablo, por vosotros los gentiles. La forma, solo estamos viendo el versículo 1, la forma de demostrar que somos hijos de Dios se ve en la forma en la que amamos a los demás. O puesto de otra manera, en otras palabras, una de las maneras como mejor reflejamos la belleza de Jesús, nosotros los cristianos, es la forma en la que amamos al prójimo, amamos a los demás. Y para amar como Cristo amó, como Él nos enseña a amar, conlleva sacrificio, conlleva sufrimiento, conlleva esfuerzo y conlleva tiempo, conlleva entrega. El amor que nos enseña Cristo a través de Pablo y el amor que tiene hacia los gentiles no exige. Y lo vemos reflejado en las cartas de Pablo, y cómo él, incluso en el versículo 13, dice: por lo cual pido que no desmayes por causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Él dice: no se distraigan por lo que me está pasando. Ustedes sigan creciendo. Ustedes reciban el mensaje que Dios me entregó a ustedes. O sea, no se distraigan en lo que yo estoy pasando. Y es que el amor exige entrega. A diferencia de lo que el mundo ve ahora como amor. Amor es yo resaltar, que se sacrifiquen por mí. Amor es algo material. La comprensión del mundo, de la sociedad ahora en cuanto al amor es muy diferente a lo que Pablo nos enseña a través de su vida, y lo que Cristo nos enseña a través de su sacrificio. El amor no es exigir, el amor es entregar. El amor conlleva eso, que es entregarse a sí mismo. Cuando aparece la palabra amor en la Biblia, y con referencia especialmente a Jesucristo, conlleva esa palabra: sufrimiento, entrega. Vamos a buscar en Juan capítulo 3, y este versículo es precioso, y se trata de la entrega del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Dice, por Juan capítulo 3, versículo 16, lo saben de memoria seguramente: porque tanto amó
Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor de Dios, la entrega del Hijo, de algo precioso, de algo preciado para cualquier persona. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Qué más podemos decir ante esas palabras y ante esta expresión de Pablo hacia los gentiles, hacia nosotros? Y en el mismo libro en la misma carta que estamos leyendo, vamos al capítulo 5, versículo 25. Otra expresión referente al amor y a la entrega. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amó a la iglesia y se entregó. Conlleva la palabra amor, conlleva la palabra entrega, según la imagen de Pablo en este texto y según lo que Cristo nos enseña. El propósito de Pablo era dar su vida por los gentiles. Fue lo que hizo en el lugar donde estaba, prisionero. Ya lo hemos visto cómo eran las prisiones en ese tiempo. Ahora, vamos a abrir un paréntesis en el versículo 2. En algunas Biblias está con un paréntesis. En sí se debería leer de esta forma: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas. Debería continuar directamente este pasaje. ¿Qué quiero decir? Que si sacamos desde el versículo 2 hasta el versículo 13 de este texto, el orden no sufriría, la carta no sufriría, no sufriría un cambio dramático, porque aquí Pablo está haciendo un paréntesis desde el versículo 2 hasta el versículo 13 para explicar algo aparte, para explicar algo diferente, algo que va a ser de mucha bendición para nosotros ahora. Hace una pausa para introducir en todo el relato de la carta. Pablo abre un paréntesis para introducir un gran misterio con un contenido maravilloso. Vamos a leerlo, vamos a ir al texto. Dice, el misterio de Pablo hacia los gentiles. Vamos a ponerle ese título. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Pablo refiriéndose a los hermanos de Éfeso, que eran gentiles. Y esta carta, recordemos, fue escrita para que circule por las iglesias. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi condición, mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hasta acá. Vemos, versículo 3, versículo 2, si es que habéis oído la administración de la gracia que me fue dada a vosotros. Hermanos, Pablo recibió una noticia, una revelación, y está ansioso de transmitirla. Cualquiera de nosotros, en cuanto hemos comprendido el Evangelio de Cristo, hemos querido anunciarlo al mundo. Hemos querido gritar que hemos conocido a Cristo, que hemos confiado en el sacrificio de su Hijo, de Cristo,
a favor nuestro y que ahora tenemos la salvación por Él, por su sangre. Pablo está ansioso por transmitir esa gracia. Y es que la gracia nos lleva a entender que nuestros mayores esfuerzos no significan nada para Dios. Deberíamos reflexionar diariamente en lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios excluye nuestros mejores méritos para agradarle a Él. Deberíamos vivir una vida abundante en las riquezas que el Señor nos ha dado por su gracia. Tan grande es la gracia de Dios que es muy difícil de comprenderla. Y Pablo acá dice, si es que habéis oído la administración de la gracia que me fue dada para ustedes. Es el misterio que se le reveló a Pablo. Que por revelación me fue, versículo 3, que por revelación me fue dada el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Esa palabra misterio, ¿cuál misterio? ¿De qué misterio está hablando Pablo? Es la palabra clave de estos pasajes, de este pasaje, desde el versículo 2 hasta el versículo 13. ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué es ese? ¿Cómo funciona ese misterio? ¿Qué tiene que ver conmigo ese misterio? Recordemos a quién se está refiriendo Pablo en esta carta, a quiénes eran los destinatarios. O cuán importante es ese misterio para mí. Y es que Pablo lo da a conocer así, dice, es ese misterio de Cristo, el cual se le había entregado a él. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a través de sus santos apóstoles y profetas. Saben, hermanos, hay un espacio en el Antiguo Testamento en el cual ellos tenían menos conocimiento que nosotros. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos más conocimiento tenemos mucha ventaja en conocimiento que los hermanos del Antiguo Testamento. La Biblia va revelando este misterio progresivamente. Como les decía, los hermanos del Antiguo Testamento tenían un conocimiento muy limitado en cuanto a la salvación. Hoy nosotros podemos comprender más incluso de un Dios trino que los hermanos del Antiguo Testamento. Y cuando sabemos nosotros algo que nos apasiona, como les decía, y lo que tenía Pablo es que quería compartirlo ansiosamente a todos, ese misterio, el cual vamos a verlo ahora en el versículo 6. Miren cómo Pablo nos enseña ese misterio. Versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el gran misterio y podemos subrayar en nuestras Biblias ese versículo. Ese versículo nos abre una puerta a nosotros los gentiles y nos dice, y podemos descansar en eso, que los gentiles, o sea, nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿De qué cuerpo se está refiriendo Pablo acá? De la iglesia. Somos copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Saben, cuando estudiamos este pasaje, vemos
tanto contenido en pocas palabras y podemos apreciar cómo Cristo, viendo cómo, cómo el pueblo judío era el pueblo escogido de Dios y se había enaltecido por eso. En el capítulo 2 habíamos visto eso, le dice, y Pablo les hace recuerdo a ellos que compartimos la misma gracia, que somos salvos con gracia, que ni judíos ni gentiles, ahora somos un solo cuerpo. Nos hace mención de ese misterio en esta parte. Y tenemos que avanzar, así que vamos a seguir. Dice versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Vamos a ver esta parte, dice. Vamos a dividirlo en 4 este pasaje, hasta el versículo 13, dice, el evangelio incluye a los gentiles. Ese era el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y participantes de la promesa de Cristo por medio del evangelio. Ahora, continuando con esto, hermanos, hay salvación para los gentiles. Podemos ir a predicar el evangelio. Los gentiles podemos predicar el evangelio. Hay esperanza para nosotros. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Lo maravilloso, hermanos, es que Dios llama al ministerio. Muchas veces he escuchado hablar a gente acerca de envanecerse o de querer acaparar un ministerio o a querer hacerse cargo de algo y vemos que el plan del Señor es un llamado, que Él llama a esa persona para que sea no solamente él lo llama, sino que al llamarlo, Él lo prepara, lo equipa para ese ministerio. Ahora, veamos cómo Pablo, a través de ese llamado, por ese llamado, y vemos, vamos a ver desde el versículo 8, cómo él era, porque por lo general decimos, yo soy el encargado del ministerio, o yo tengo este cargo en la iglesia, o me ocupo de esto, soy yo el responsable. Vamos a ver la posición correcta de una persona que ha comprendido la gracia del Señor. Versículo 8. Estamos refiriéndonos al llamado que tuvo Pablo, ¿no? Perdón. Versículo 8. A mí que soy el menor, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Se imagina quién está hablando esto? Vamos a caer un poquito en el contexto de quién era Pablo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, de todos nosotros, de la iglesia en general. Pablo se está considerando el más pequeño. Traemos a la mente primero la posición de que podemos tener errónea cuando estamos a cargo de un ministerio, ¿no? O cuando estamos puestos en un lugar de nombre en la iglesia, digamos, el hermano es responsable de tal cosa. Bueno, la posición correcta de Pablo, lo que nos enseña Pablo,
a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Pablo está hablando, Pablo es el mismo hombre que subió al tercer cielo. Está hablando Pablo que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, que tenía una educación superior a nosotros en cuanto a la ley. ¿Cómo se consideraba ante los demás? Ahora hay una pregunta en la cual nosotros nos podemos hacer. Si esto que cree el apóstol Pablo de él, ¿dónde caemos nosotros en cuanto a nuestra posición al ministerio? Podemos decir con honestidad que somos nosotros el más pequeño de todos los santos. Estoy convencido que esas palabras capaz nos puedan chocar y nos puedan llegar a poner en un lugar de reflexión. Pero la única manera de vernos como Pablo, como el apóstol Pablo se veía, es que nosotros reflexionemos en cuanto a la gracia de Dios. No somos lo que somos por lo que sabemos, por el cargo que ocupamos. No somos lo que somos por la posición en la que estamos. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Les decía hace un rato, cualquier esfuerzo, cualquier obra que podamos hacer es mínima comparada a la gracia de Dios. No podemos hacer nada. Pablo había experimentado esa gracia de Dios y su condición en la cual él tenía un hombre preparado, un hombre con educación, fariseo de fariseos, como dice la Biblia, expresando estas palabras del versículo 8, a mí que soy menor que el más pequeño de todos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué es lo que le dio? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Al hombre que se consideraba más pequeño de todos los santos le fue dado el anunciar el evangelio. ¿A quiénes? A los gentiles, a nosotros. Imaginémonos el trabajo que tenemos nosotros, hermanos, que somos pequeños, y a dónde tenemos que ir a predicar. Al nivel de Pablo pone en este texto, es ese llamado el que nos tenemos nosotros. Por eso, el que llama es el Señor, el que capacita es Él. La posición nuestra debe ser la siguiente: la humildad, el comprender que nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Versículo 10, vamos avanzando. Este mensaje es para todo el mundo. Vamos al versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Saben, de este pasaje es que está hablando el libro de Hebreos. Podríamos agarrar el libro de Hebreos y experimentar y escarbar un poco más acerca de este texto, pero nosotros hemos sido llamados a predicar eso, a predicar el evangelio, a dar a conocer las buenas nuevas de salvación, no solo al mundo, sino que también
a los principados y potestades en los lugares celestes. ¿Qué quiere decir? Hermanos, hay algo que experimentamos nosotros, que es la salvación, el perdón de pecados. Les pregunto, los ángeles que pecaron, ¿fueron capaces de alcanzar esa salvación? No, pero nosotros sí fuimos capaces de alcanzar la salvación, no por mérito nuestro, sino por gracia del Señor, por gracia de Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de Él en la fe. Vamos a ver el versículo 13. Por lo cual pido que no os desmayéis a causa de mis tribulaciones, que por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Volvemos atrás. Pablo tenía una posición y un comportamiento humilde, considerándose el hombre más pequeño y queriendo primero el bien de los hermanos que sobresalir de él. La posición otra vez de Pablo nos lleva a reflexionar en nuestro comportamiento. ¿Qué pasa cuando, por decirle, nos duele la cabeza? Nosotros queremos ser el centro de todo. Nos duele la cabeza y queremos que todo el mundo se entere que estamos mal o que nos duele la cabeza. Estamos deprimidos y queremos que todo el mundo se entere que estamos deprimidos. La posición correcta que Pablo nos enseña acá es que nosotros no nos preocupemos de él, sino que sigamos avanzando en nuestro crecimiento, como vamos a ver en la oración que viene acá más adelante. No quiere que sus tribulaciones, que sus problemas, por lo que él estaba atravesando, sea un motivo de desánimo para nosotros. Hasta acá ese texto precioso desde el versículo 1 hasta el 13. Para saltar, como les decía, para retomar lo que había empezado en el capítulo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, abre paréntesis, cierra paréntesis, versículo 13, dice, por esta causa doblo mis rodillas, y continúa una oración que la vamos a leer hasta el versículo 20, hasta el versículo 19, por favor, lo vamos a leer. Versículo 14 dice, si quieres subraye en su Biblia, si no, tome apunte en otro lado, si es como yo que a veces nos duele mucho resaltar o marcar en alguna Biblia que estemos usando. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta acá esta oración preciosa. La segunda oración de Pablo en esta carta. Vamos más atrás al capítulo 1. Vamos a ver pedacitos de la primera oración de Pablo. Versículo 15. Dice, al igual, por esta causa,
versículo 14 del capítulo 3, lo mismo, por esta causa. También yo, habiendo oído de vuestra fe, versículo 15 del capítulo 1, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Con qué propósito? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Notemos el patrón de la oración de Pablo en esta carta. Siempre pidiendo que el cristiano vaya creciendo y vaya comprendiendo quién era su Dios, a quién tenían como Dios. El propósito de todo cristiano, que debemos tener todo cristiano, el propósito que debemos tener todos nosotros. Si usted está orando por mí, ore como Pablo está orando acá. Versículo 18. Conocimiento del alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Y continúa, versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y continúa la oración de Pablo, considerando el patrón de la oración de Pablo para los hermanos. Y algunos aspectos en cuanto a la oración que puede cambiar nuestra postura o que puede enseñarnos a expresarnos mejor en nuestras oraciones a favor de los demás. Es que a veces somos, hermanos, vamos a hablar con sinceridad, somos egocéntricos en nuestras oraciones. Oramos todo el tiempo por nosotros. Y Pablo nos está enseñando a orar acá de una forma diferente. Nos está enseñando a orar por otras personas. Y de una forma en la cual no le está pidiendo a Dios en las oraciones que los hermanos se puedan fijar en lo material, sino que Él va más allá de lo material. Va para que puedan comprender el conocimiento de Dios, para que sus mentes puedan ser abiertas para comprender quién era el Dios al cual ellos se les había presentado. Y el versículo 14 nos da una posición en la cual muy rara vez oramos. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuántas veces usted ora de rodillas a la semana, al día, al mes, o cuántas veces lo ha hecho en su vida. No tengo idea. Quiero decirle con sinceridad, muy pocas veces ha pasado eso. Siempre he visto en mi oración personal el ponerse de rodillas ha sido algo que en mi posesión ha sido muy descuidado. Pero Pablo se pone de rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante Dios, perdón, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, con un propósito. Pablo dobla sus rodillas con un propósito. ¿Para qué? Versículo 16. Para que el Padre les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder de su nombre interior en el Espíritu. Hermanos, lo que necesitamos es crecer, ser fortalecidos en el Espíritu, vivir de una forma espiritual, más que carnal. Somos
hombres de fe, cristianos, que debemos comprender que vivir el Espíritu es mucho más favorable que vivir en el mundo, que permanecer con el Señor es mucho más valorable que permanecer rodeado de bienes materiales. Y que Cristo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La presencia de Cristo total en nuestras vidas, con un fin. El propósito por el cual Cristo puede habitar en la fe en nuestros corazones, en el que vivamos en el Espíritu, el que tengamos esa comunión y ese gozo permanente, es con un fin, a fin de que arraigados en cimientos de amor, seáis plenamente capaces, estemos plenamente capacitados de comprender con todos los santos. O sea, no habla solo de una persona, se está refiriendo a todos, de que puedan comprender todos los santos, cuál sea la altura, la longitud, la profundidad, y empieza a dar medidas, la longitud, lo alto, lo profundo, lo ancho y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No sé si llegamos a alcanzar ese conocimiento completo en esta vida, no lo vamos a hacer, de eso estoy seguro. Pero cuando una persona comprende a qué Dios le ora, o una persona comprende a qué Dios sirve, a qué Dios servimos, a qué Dios hemos depositado nuestra fe, a qué Dios nosotros hemos decidido amar, hemos decidido seguir, vamos a transmitir lo que Dios es en nuestras vidas. Hace un tiempo, conversando con un hermano, hacíamos referencia de alguien a quien conocíamos los dos en común, una persona verdaderamente de fe, una persona verdaderamente con amor a la palabra del Señor. Y expresábamos que cuando estábamos cerca de esa persona, nosotros sentíamos la presencia de Dios ahí. Sentíamos el amor de Dios expresado en esa persona. No sé cuántas personas puedan decir eso de mí, no tengo ni idea, pero desearía que muchas personas digan eso de mí. Desearía yo poder comprender cuáles son esa grandeza y el amor que sobrepasa todo entendimiento. Para terminar, versículo 20 y versículo 21. Un cántico de adoración al Señor. Cuando termina esta oración, Pablo decide hacer un cántico, escribir unas palabras de adoración a Dios, una doxología preciosa. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el Espíritu, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No hay forma más preciosa que terminar de leer un pasaje, dándole al Señor el lugar que se merece, el lugar en el cual Él está, todo el poder, toda la gloria, y que tiene la capacidad de duplicar abundantemente lo que le pedimos y ni siquiera comprendemos. Pablo cierra este capítulo con estas palabras que nos deben animar a nosotros a comprender a qué Señor oramos, a qué Señor seguimos.
a comprender que nosotros somos esos gentiles del cual se expresa esta carta, nosotros los que vivimos acá en este tiempo, los bolivianos en esta ciudad, en este país, los cruceños que habitamos acá en esta ciudad, y de la labor que tenemos para expresar este misterio a los demás, el trabajo que tenemos de alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Este capítulo nos pone en un lugar precioso para comprender que no somos nada, pero que el Señor nos usa con un propósito enorme y con una responsabilidad grande. El propósito de comprender que somos parte de la iglesia, que somos parte de ese misterio, que somos ese misterio que ha sido oculto, que somos miembros, coherederos, esas riquezas preciosas, y somos quienes debemos llevar al mundo ese misterio. Terminamos este pasaje hasta acá. Vamos a ver lo que tenemos más adelante para aprender en cuanto al capítulo 4, que somos uno en el Espíritu. Como siempre les digo, dele una leidita al capítulo 5, dele una leidita a toda la carta si es posible. Vamos a ver que tenemos una vida nueva en Cristo. Vamos a considerar pasajes preciosos el próximo jueves. Dios mediante, en compañía de todos los que estamos acá. Vamos a tomar un tiempo para orar y vamos a orar de una forma como Pablo lo hace en este pasaje. Y es algo que debemos considerar. No hay forma más preciosa para orar que no sea una forma bíblica. Pablo nos enseña a orar por los demás para que, como vemos en el capítulo 1 y en el capítulo 3, el cual estamos viendo ahora, el orar para que los hermanos puedan entender el Evangelio, tener conocimiento, tener deseo de la palabra. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Padre, Dios eterno, gracias Señor por tus palabras en este capítulo precioso. Pablo, inspirado, Señor, por el Espíritu, nos hace comprender la responsabilidad del lugar que ocupamos, Señor, en Cristo. Que sin Cristo no somos nada y estamos perdidos. Que en Cristo alcanzamos la salvación, Señor, y que solo en Cristo vamos a poder tener santificación. Dios eterno, amado Padre, te agradecemos por cada uno de los hermanos que están acá conectados esta noche y por los que nos ven a través de las redes sociales. Amado Señor, te pido por sus vidas, te pido por sus corazones, por sus mentes, Señor, que ellos puedan seguir creciendo, abundando en la gracia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, abundando en deseo de tu palabra. Que ellos puedan mantener vivo el deseo de vivir todos los días, Señor, conforme a tu palabra, expresando el amor de Cristo en sus vidas. Que nosotros podamos ser transformados día a día por tu palabra para poder, Señor, cuando tú vuelvas a estar en tu presencia y decir que hemos hecho un trabajo para ti, Señor. Y que a pesar que nosotros no tenemos una capacidad grande de expresión, no tenemos estudios ni doctorados, Señor, tenemos el deseo de llevar tu evangelio a otras personas. Padre Santo, mantén vivo ese deseo en nuestros corazones. Y gracias, Señor, por este tiempo precioso. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.